calcular la integral definida. Y cuando hemos definido, hemos visto que la integral definida nos da como resultado un número que representa el área debajo de la función, los extremos de integración y el eje de las abscisas, ¿sí? Pero no es esa la única aplicación que tiene una integral definida, sino que tiene otras aplicaciones también en el cálculo, y otra aplicación es el cálculo de la longitud de un arco de curva, donde obviamente ese arco de curva es de una función, donde tomo una longitud definida en un intervalo cerrado, AB, que puede ser todo el dominio de esa función o bien un subintervalo del dominio de esa función. Entonces vamos a ver cómo calculamos la longitud de un arco de curva de una función continua y derivable en un intervalo dado. Muy bien, entonces, como dice el título, longitud de un arco de curva. Para ello, entonces, como siempre, vamos a representar gráficamente una función. Entonces, tengo una función para f de x y voy a tomar un intervalo cerrado, donde repito ese intervalo cerrado AB, puede ser todo el dominio de esa función o bien un subintervalo, un subconjunto de ese dominio. Supongamos que ese intervalo AB coincide con todo el dominio de la función. Entonces, esa función f de x es continua en el intervalo AB y a su vez f de x también es derivable en ese intervalo abierto AB. Quiero calcular exactamente cuánto mide la longitud de ese arco de esa función. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo que hicimos para definir una integral definida. Si ustedes recuerdan, habíamos particionado el intervalo B en tantas partes como quería. Lo mismo vamos a hacer ahora. Vamos a particionar el intervalo B en subintervalos, donde todas las longitudes de esos subintervalos pueden ser iguales o todas distintas. Exactamente igual como explicamos cuando explicamos la definición de integral definida, donde esto será x sub 0, esto será x sub n, y evidentemente vamos particionando en tantas partes como quiera al intervalo AB. La posición de A, la abscisa x sub 0, esto será x sub 1, x sub 2, aquí será una posición x sub i menos 1 y x sub i, esto será x sub n menos 1 y x sub n. Ahora, yo levanto, para cada abscisa evidentemente le corresponderá un determinado valor de función. Pero bueno, lo más importante es leer el enunciado. Por favor, silencien los micrófonos. Robert Bryant y lo mismo su otra compañera, por favor, silencien los micrófonos. Si tienen alguna pregunta, me la hacen o la escriben por chat. Muy bien, fíjense que por cada una de esas abscisas puedo determinar sus respectivos valores de función. Es decir, voy a determinar puntos sobre la curva, que son los respectivos valores de función. Si llamamos a cada uno de esos puntos, por ejemplo, este será P sub 0, P sub 1, P sub 2, este será P sub i menos 1, este será P sub i, P sub n menos 1 y P sub n. Es decir, los distintos puntos que le corresponden a las abscisas que corresponden a cada una de las partes en que hemos dividido el intervalo AB. Fíjense ustedes entonces que si yo uno ahora los puntos P sub 0 con P sub 1, P sub 1 con P sub 2 y así sucesivamente, lo que estoy obteniendo en definitiva son evidentemente tramos rectos. Y como son tramos rectos, al unir esos puntos, lo que estoy definiendo es una poligonal.
una poligonal que queda contenida en la curva, pero la curva, fíjense, está por encima de esa poligonal. ¿Y por qué es una poligonal? ¿A qué se llama poligonal? Se llama poligonal a toda curva abierta donde sus tramos son tramos rectos. Por eso esto es una poligonal. Muy bien, fíjense qué es lo que voy a hacer ahora. Voy a calcular la longitud de uno de esos pedacitos de esa poligonal. Y voy a tomar este ejemplo genérico. Voy a aislar esto para que lo vean y lo voy a hacer más grande, para que vean cómo puedo calcular la longitud de cualquiera de estos pedacitos que componen la poligonal. Entonces, si graficamos nuevamente, hacemos un zoom, lo que hice es esto. Esto es x sub i menos 1 en la posición cualquiera, y esto es la abscisa x sub i. Esto es el punto P, que le corresponde a la abscisa en posición i menos 1 genérica, y esta es la posición del punto P sub i. Lo que les dije es que quiero calcular entonces cuánto vale este pedacito de la poligonal que une esos dos puntos y ver cómo se calcula. Lo que le aplica a este es para aplicarle a cualquiera de los pedacitos que componen esa poligonal. Tomé uno genérico para ver cómo hacemos el cálculo. Fíjense entonces que todos son tramitos rectos, por eso se llama poligonal. ¿Y cómo puedo calcular? Bueno, muy sencillo. Si nosotros miramos, esta distancia no es otra cosa que la longitud de ese intervalo. Y ustedes recuerdan, para calcular la longitud de cualquier subintervalo era extremo superior menos extremo inferior, que es lo mismo que diga un delta de x para la posición y, diferencia de abscisa. Y así como tengo una diferencia de abscisas, este valor es el valor de la función para esta abscisa. Este valor es el valor de la función para esa otra abscisa. Por lo tanto, este pedacito no es otra cosa que la diferencia de los valores de función. Es decir, esto no es otra cosa que i sub i menos i sub i menos 1, los valores de función. Por lo tanto, esto no es otra cosa que una variación de los valores de función. Y así, esto que hice para ese pedacito lo puedo hacer para cada uno. Estoy haciendo en forma genérica, pero esto lo puedo repetir en cada uno de estos pedacitos para calcular las longitudes de la poligonal de cada uno de estos pedacitos. Muy bien, si yo quiero calcular la longitud de esta porción de la poligonal, fíjense que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, por lo tanto puedo aplicar Pitágoras. Entonces, la longitud, voy a poner de esta poligonal en una posición y cualquiera, la longitud entonces de la poligonal para este intervalo i, por eso puse sub i de 1, fíjense que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Por Pitágoras esto será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, delta x sub i al cuadrado más delta i sub i al cuadrado. Por Pitágoras. Y entonces de esa manera puedo calcular la longitud de este tramito recto que une esos dos puntos. Pero voy a trabajar en forma algebraica esta expresión. Fíjense que esta misma expresión, si yo divido ambos miembros por delta x sub i, la expresión no se va a alterar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar, fíjense lo que voy a hacer. Esta misma expresión que está aquí, yo la puedo escribir de otra manera. ¿Y cómo la puedo escribir de otra manera a esa expresión? Fíjense que puedo sacar factor común esta expresión, y esto es lo mismo que diga 1 más delta i sub i al cuadrado
sobre delta x sub i al cuadrado. Esta expresión y esta expresión son equivalentes. ¿Por qué? Y porque si yo aplico propiedad distributiva delta x sub i al cuadrado por 1, me queda esto. Delta y cuadrado por esta otra expresión, esto con esto se va y me queda delta y al cuadrado. Por lo tanto, lo único que hice es escribir de otra manera esta expresión sacando factor común delta x sub i al cuadrado. ¿Y por qué hice esto? Bueno, ya van a ver cuando siga explicando. Repito, lo único que hice es escribir de otra manera esta expresión sacando factor común dentro de la raíz delta x sub i cuadrado. Repito, si ustedes aplican propiedad distributiva, tienen exactamente lo que tengo aquí. Muy bien, si nosotros miramos ahora esta expresión, fíjense que delta y sub i no es otra cosa que la variación de los valores de función en los extremos de este intervalo. Por lo tanto, podemos aplicar un teorema que hemos visto en cálculo diferencial, el teorema de Lagrange. Si ustedes recuerdan cuando estudiamos el teorema de Lagrange, el teorema de Lagrange, voy a hacer acá, recordamos, si teníamos una función y trazábamos su recta secante, cuando hallábamos la pendiente de esa recta secante que pasaba por los extremos, ¿qué decíamos? La pendiente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero también demostramos que, ¿qué demostraba ese teorema? Que existía un punto intermedio donde podía trazar la recta tangente paralela a la recta secante. Y como era paralela, tenía la misma pendiente. Y ahí demostramos que el incremento en los extremos del intervalo era igual al incremento de la variable independiente por la derivada de la función en un punto intermedio del intervalo. Fíjense que acá tengo, repito, la misma expresión. Tengo un arco de curva, tengo una recta que es secante a esa función, tengo el incremento de la función, por lo tanto, puedo aplicar el teorema de Lagrange o el teorema del valor medio del cálculo diferencial. ¿Y qué decía entonces? Si le aplico, decía que el incremento, voy a escribir el teorema de Lagrange, aplicando el incremento en los extremos del intervalo es igual al incremento de la variable independiente por la derivada de la función en un punto intermedio, donde ese punto intermedio queda comprendido obviamente entre x y menos 1 y x sub i. Entonces, puedo elegir aquí un punto intermedio. Fíjense entonces que puedo aplicar ese teorema que hemos visto a esta gráfica. Entonces, si yo aplico este teorema de Lagrange, voy a borrar porque no, yo no puedo seguir escribiendo. Si aplico entonces el teorema de Lagrange, puedo reemplazar esta expresión, que era el incremento, por el teorema de Lagrange. Y entonces, ¿qué me queda? Raíz cuadrada de delta x sub i al cuadrado, que multiplica a 1 más. Y en lugar de escribir delta y sub i, tengo que escribir lo que teníamos ahí. ¿Qué era? Era el incremento de la variable independiente por el valor de la función en un punto intermedio. Pero ¿qué pasa? Ese incremento está elevado al cuadrado. Entonces esto queda todo elevado al cuadrado. Y esto está dividido por delta x sub i al cuadrado. Apliqué entonces el teorema de Lagrange, que dice el incremento de la función en los extremos del intervalo es igual al incremento de la variable independiente por la derivada de la función en un punto intermedio. ¿Por qué quedó al cuadrado? Porque decía delta y sub i al cuadrado sobre delta x sub i al cuadrado, donde epsilon es un punto intermedio entre los extremos del intervalo. Pero fíjense que entonces ahora puedo simplificar esto con esto, porque delta x sub i al cuadrado y delta x sub i al cuadrado lo puedo simplificar. ¿Y qué me quedó entonces ahora esta expresión?
me quedó raíz cuadrada de delta x sub i al cuadrado, que multiplica a 1 más la derivada de la función en un punto intermedio elevado al cuadrado. Muy bien. Digamos ahora, fíjense cómo podemos calcular entonces la longitud de este pedacito de la poligonal. Lo puedo calcular entonces como la raíz cuadrada de delta x sub i al cuadrado por la suma de 1 más la derivada de la función en un punto intermedio del intervalo. Por eso dice la función es derivable. Muy bien. Pero esa es la longitud de este pedacito. Fíjense que si yo quiero calcular ahora la longitud total de la poligonal, tendría que sumar la longitud de este pedacito, más este pedacito, más este pedacito, más, y así hasta el último. Por lo tanto, si yo quiero entonces encontrar la longitud total de la poligonal, va a ser igual a la longitud 1 más la longitud 2 más y así sucesivamente hasta la longitud de la poligonal del último intervalo. Pero si yo sumo, esto no es otra cosa que decir la sumatoria con i variando desde el primer subintervalo al último de la longitud de las poligonales de cada uno de los pedacitos. Pero ya hemos visto cómo se calcula recién la longitud de cada uno de ellos. Entonces, esto va a ser la sumatoria con i variando de 1 hasta n de la raíz cuadrada de delta x sub i al cuadrado, que multiplica 1 más la derivada de la función en un punto intermedio elevado al cuadrado. Por lo tanto, esto me da la suma de todos estos pedacitos, pero me está dando la longitud de la poligonal, porque todo eran pedacitos tramos rectos. Fíjense que esta misma expresión yo también la puedo escribir, como aquí tengo un producto de este término por el paréntesis. Fíjense que la raíz cuadrada es distributiva, por lo tanto, si aplico la raíz cuadrada en forma distributiva, puedo simplificar cuando aplique propiedad distributiva la raíz con la potencia de este delta x sub i, y esto es lo mismo que diga la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de delta x sub i, ya que da la potencia con la raíz al aplicar por sí la raíz cuadrada de lo que me quedó aquí, que es 1 más la derivada de la función en un punto intermedio elevado al cuadrado. Y esa es la longitud total de esto, más esto, más esto, más esto, y así sucesivamente, y encuentro la longitud de la poligonal. Pero yo quiero saber la longitud que tiene el arco de curva, no de la poligonal. Entonces, ¿qué les parece que tendría que hacer para que me acerque cada vez más, en lugar de tener la longitud de la poligonal, me acerque a la longitud del arco de curva? ¿Qué tendría que hacer? De acuerdo a lo que hemos estudiado en integrales definidas. A ver, ¿quién me cuenta? ¿Qué tendríamos que hacer? Para que estos arcos se vayan acercando cada vez más, estos segmentitos de recta se acerquen cada vez más a la curva, ¿qué tendríamos que hacer? Agregar más puntos. Y si yo junto más los puntos, ¿qué estoy haciendo? Haciendo tender a cero. La longitud de cada uno de estos subintervalos van a ser cada vez más chiquititas, es decir, que tengo que aumentar el número de particiones. Entonces, ¿qué hago? Le aplicamos el límite a esa expresión. Y si yo le aplico el límite, cuando el número de divisiones o de subintervalos tiende
a infinito y por lo tanto la norma de partición tiende a 0, de la sumatoria de las longitudes de cada una de las poligonales, ¿qué va a pasar? En el límite, ¿qué va a pasar? Si esto cada vez se hace más chiquitito, porque aumento la cantidad de divisiones, la norma de partición tiende a 0 y entonces tendría prácticamente un punto al lado de otro y esta poligonal tiende a ser exactamente el arco de curva. Y por definición, el límite de esta sumatoria no es otra cosa que la integral definida en el intervalo AB de 1 más la derivada de la función al cuadrado por el diferencial de x. Este delta x ya cada vez se hace más chiquitito, la norma de partición tiende a 0, se transforma en un diferencial, y obviamente esto va a ser la derivada de la función en cada abscisa, ¿no?, en que estamos tomando o dividiendo ese arco de curva. Y esa es la formulita entonces para calcular la longitud de un arco. La integral definida en el intervalo dado de 1 más la derivada de la función al cuadrado por el diferencial. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense que lo único que hicimos es exactamente aplicar lo que hemos visto en integrales definidas. Esto vamos a seguir ocupando, así que ahora cuando veamos la última aplicación que vemos, esto vamos a seguir ocupando. ¿Qué vamos a ver ahora como otra aplicación? Así como vimos la longitud de un arco de curva, vamos a ver ahora cómo calculamos el volumen de un sólido de revolución. El volumen de un sólido de revolución. Volumen de un sólido de revolución. Pero vamos a definir primero y entender qué es un sólido de revolución, porque ¿cómo calcular el volumen si no sabemos lo que es un sólido de revolución? ¿Alguien me puede decir qué es un sólido de revolución o cómo se genera un sólido de revolución? ¿Alguien tiene idea o sabe? Esto no tienen por qué saberlo, pero si alguien sabe, quiero escucharlo. Si no, yo ya se los explico. ¿Alguien sabe qué es un sólido o cómo se genera un sólido de revolución? Bueno, el sólido de revolución no es otra cosa que el sólido generado por el giro o movimiento de un arco de curva. Cuando hablo de arco de curva es un arco de una función. Un arco de curva que gira alrededor de uno de los ejes coordenados. Por lo tanto, si ese arco de curva gira alrededor del eje X, se generará todo un volumen respecto al eje X. Si gira alrededor del eje Y, generará todo un volumen respecto al eje Y. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Fíjense si yo tengo este arco de curva. Y repito, el arco de curva no es otra cosa que una función. Tengo ese arco de curva definido en el intervalo AB. Repito, ese arco de curva no es otra cosa que una función. Donde AB, repito, puede ser todo el dominio de esa función o un subintervalo donde esa función es continua y derivable. Fíjense que si yo a ese arco de curva lo hago girar respecto del eje X, cuando gire mínimamente 360 grados respecto del eje X, genera todo un cuerpo. Genera todo un cuerpo. Fíjense, cuando gire 180 grados,
tendré esa posición. Si vuelve a girar, evidentemente genera todo un cuerpo. Un cuerpo. Cuando un arco de curva gira alrededor de un eje, cualquiera de ellos, el eje X o el eje Y, al girar genera todo un cuerpo. Ese cuerpo generado se llama sólido de revolución. De revolución porque proviene del giro. Repito, no solamente puede girar respecto al eje X, también puede girar respecto al eje Y. Cuando gire respecto a cualquiera de los ejes en forma rotativa, genera todo un cuerpo. Lo que vamos a calcular ahora es el volumen de ese cuerpo, llamado sólido de revolución, respecto a uno de los ejes. Fíjense que si decimos que está girando respecto a los ejes, evidentemente estos valores de función, tanto en A como en B, no son otra cosa que el radio de la circunferencia que se genera cuando gira alrededor del eje X. Lo que estoy diciendo es que cuando gira, lo que estoy obteniendo es circunferencias cuyos radios son esos valores de función. Y ahí está el cuerpo o el sólido de revolución que se genera. Donde acá vemos que es alargado, pero en realidad es una circunferencia, porque este radio es una distancia que se mantiene constante, como en cada punto que tome cualquiera de la función, va a ser el radio de giro con el que está girando ese punto de la función. Por lo tanto, entonces, nosotros acá hemos alargado a los fines de entenderlo, porque estamos dibujando en el plano un cuerpo que sabemos que es algo que está en el espacio. Para verlo, entonces, vemos que esto es la circunferencia que se genera cuando cada punto, y lo mismo en cualquier punto que tome, vamos a tener la distancia con la que gira ese punto respecto del eje en el cual está girando. Por lo tanto, en cada punto se está definiendo una circunferencia. Muy bien, yo quiero calcular entonces el volumen de ese cuerpo llamado sólido de revolución. ¿Cómo hago esto? Muy sencillo. Hago exactamente el mismo procedimiento que estudiamos cuando estudiamos el concepto integral definido. ¿Qué hago? Hago una partición del intervalo AB. Entonces, tenemos nuestra función f de x, que es continua en el intervalo AB. También es derivable en el intervalo abierto AB. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a particionar, como hicimos exactamente en todos los demás casos, ese intervalo AB. ¿En cuántas partes? En la cantidad que quiero. La explicación es la misma. Entonces, si yo divido, aquí tendré x sub 1, porque x sub 0 llamo al extremo A y x sub n va a ser el extremo B. Voy a tener x sub 1, x sub 2, y así sucesivamente. Aquí tendré una posición de una abscisa en una posición x cualquiera. Por eso digo x sub i en una posición cualquiera, la anterior va a ser x sub i, y así sucesivamente hasta la última partición. Fíjense entonces que les decía, si yo levanto por cada abscisa hasta tocar su respectivo valor de función, esta distancia no es otra cosa que el radio de giro de esos puntos respecto del eje de la cerca. Y por lo tanto, también, si yo dibujo, esto van a ser circunferencias en cada uno de los puntos. Por lo tanto, también tengo una circunferencia en cada uno de los puntos, que son, repito, el radio de giro es el valor de la función en ese punto. Muy bien, yo quiero hallar el volumen. Entonces, ¿cómo puedo asociar? Evidentemente, si
¿Sí? ¿Me preguntaron algo? ¿Me preguntaron algo? Si yo miro y dibujo, aíslo este pedacito, fíjense que lo que estoy teniendo es lo siguiente. Estoy obteniendo lo siguiente, donde esto es lo que llamé, fíjense, en esta posición, la posición x sub y, y en esta posición, la posición x sub y menos 1 y x sub y. Y ahí tengo sus respectivos valores de función, eso es f de x sub y menos 1, y esto no es otra cosa que f de x sub y, que son los radios de giro. Fíjense que esta distancia no es otra cosa que la diferencia de abscisa, por lo tanto esto es una longitud o una variación de las abscisas. Yo quiero encontrar, repito, el volumen. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder encontrar el volumen? Y asociar esta figura, así como hicimos hoy en el cálculo de la longitud, asociar una poligonal, asociar a un cuerpo cuyo volumen conozco. Y el cuerpo que más se asemeja es el de un cilindro. ¿Por qué? Porque vemos que un cilindro es una superficie cerrada que tiene dos bases paralelas iguales. Acá tengo dos bases paralelas. Evidentemente no son iguales porque varían radios, pero es una figura parecida. Por lo tanto, voy a asociar esto al cálculo de un cilindro. Un cilindro, entonces, repito, lo puse acostado al cilindro, porque nuestra figura está acostada o está girando alrededor del eje horizontal. Fíjense que un cilindro, repito, es una superficie cerrada donde tiene dos bases paralelas iguales, es decir, sus radios son iguales. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Si ustedes recuerdan, ¿alguien sabe cómo se calcula el volumen de un cilindro? ¿Saben cómo se calcula el volumen de un cilindro? Pi por radio al cuadrado por la distancia que mide, ¿no? Y por la altura, por la altura. Muy bien. El cálculo del volumen es el área de la base, que son circunferencias, y el área de una base es pi por el radio al cuadrado, por la altura. La altura es la perpendicular entre las bases. De esa manera se calcula el volumen de un cilindro. Área de la base, superficie de la base, por la altura. Repito, aquí nuestro cilindro está acostado. Si está vertical es lo mismo. El área de la base, que es una circunferencia, pi por radio al cuadrado por la altura. Fíjense que entonces esto lo voy a asociar aquí, pero haciendo el mismo estudio que hicimos cuando calculamos la integral definida por área. Fíjense que la función es continua. Por lo tanto, si yo particioné en pequeños arcos, cada arco también es una función continua. En cada arco la función sigue siendo continua. Pero si recordamos el teorema de función continua, de Weierstrass dice, si una función es continua, tiene un máximo y un mínimo absoluto. Por lo tanto, como cada subintervalo también es continua la función, en cada subintervalo tenemos un máximo y un mínimo. Por lo tanto, fíjense que si yo tomé este subintervalo, tengo aquí mi máximo y acá tengo mi mínimo. Por lo tanto, puedo definir un cilindro con el volumen que tenga como altura el mínimo, y puedo definir un cilindro que tenga como altura el máximo. Y entonces definir exactamente los volúmenes inferiores y los volúmenes superiores. Áreas inferiores, áreas superiores, recuerden cuando... Pero también tomábamos un área media. Quiere decir que entre el volumen que tiene como altura el máximo y el que tiene como altura, puedo tomar uno que tenga como altura un valor medio. Y entonces aplico lo mismo.
que aplicamos en integrales para su definición. Tomo el volumen medio de un pedacito, de un subintervalo. Entonces quiero calcular el volumen medio del subintervalo, vamos a ponerle I. Y entonces le aplico la formulita. ¿Sí? ¿Quién es el radio? ¿Quién es el radio? El radio es el valor de la función tomada. Y entonces el radio va a ser el valor de la función en un punto intermedio entre x sub i menos 1 y x sub i. Este es el punto épsilon comprendido entre x sub i menos 1 y x sub i. Entonces va a ser, el radio es el valor de la función en ese punto medio elevado al cuadrado, porque dice el radio al cuadrado. Por la altura, ¿y la altura quién es? Es la distancia entre las bases, perpendicular al radio. Por lo tanto, es lo que se incrementó con la longitud de ese subintervalo. Y de esa manera estoy calculando el volumen medio comprendido entre el que tiene como altura el valor de la función en el máximo y el mínimo un volumen medio. Ese es el volumen medio para este subintervalo. Si yo quiero la suma de todos los volúmenes medios en cada uno de los subintervalos, tendré que evidentemente sumar el volumen medio M1 más el volumen medio M2 más y así, hasta llegar al volumen medio del último subintervalo. Y si yo quiero escribir eso, esto no es otra cosa que la sumatoria con I variando desde 1 hasta n de los volúmenes medio de M sub I. Si reemplazo por su expresión, esto no es otra cosa que la sumatoria de los volúmenes desde el primero hasta el último, y entonces pi por el valor de la función en un punto intermedio. Puse c, es épsilon, lo mismo acá le cambio. C sub i. Elevado al cuadrado y por delta x sub i. Y esta es la sumatoria de todos los volúmenes medios que son cilindros. Son cilindros. Todavía no tengo el volumen exacto de este sólido de revolución. Pero si yo quiero, en lugar de tener la sumatoria de cilindros medios, quiero exactamente el volumen de este sólido de revolución, ¿qué tendría que hacer para que en lugar de tener cilindros, esos cilindros medios se acerquen exactamente a los valores de ese arco de la función? ¿Qué tendría que hacer? Aplicar Con el esta grupo. partición, ya les dije. ¿Qué tendría que Aplicar hacer? límites. Aumentar el número de subintervalos. Cuando el número de subintervalos tiende a infinito es porque estoy tomando un valor de función al lado de otro. Y si digo que tiende, significa entonces que estoy tomando un límite. Entonces, acuérdense, definición de integral definida. En el límite, las áreas inferiores, las áreas medias y las áreas superiores tendrían a ser iguales. Por eso directamente aquí escribí el volumen medio. En el límite, cuando el número de subintervalos tiende a infinito y la norma de partición tiende a cero, los volúmenes que pasan por el mínimo, las que pasan por el punto medio o un punto intermedio y el que pasa por el máximo tienden a ser iguales. Por eso entonces, si ahora nosotros tomamos el límite, cuando el número de subintervalos tiende a infinito y la norma de partición tiende a cero, de esa sumatoria de los volúmenes medios, esto es lo mismo que diga el límite, cuando n tiende a infinito y la norma de partición tiende a cero, en lugar de escribir volumen medio, sino la formulita, de la sumatoria con i variando de 1 hasta n, de pi por el valor de la función en un punto intermedio al cuadrado y por delta x. Pero el límite de una sumatoria no es otra cosa que una integral definida. Y pi es una constante, por lo tanto puede salir fuera del signo integral. Pi por la integral
en el intervalo cerrado AB de la función elevada al cuadrado por el diferencial de x. Y esta es la fórmula para calcular el volumen de un sólido de revolución. Pi por la integral definida de la función, no es derivada, ¿eh? La función elevada al cuadrado diferencial de x. ¿Por qué diferencial de x? Porque estas longitudes, cuando n tiende a infinito, la norma de partición, estos delta i tienden a cero, se hacen tan chiquititos como que queramos diferencial. Y esa es la formulita para calcular entonces volumen de un sólido de revolución. ¿Se entendió? ¿Qué concepto aplicamos? La integral definida. El mismo concepto. ¿Se entendió, chicos? Estoy preguntando. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a utilizar este mismo gráfico para calcular, así como calculé el volumen de ese sólido de revolución. Una aclaración antes de pasar al último tema. Yo les dije que el sólido de revolución podía generarse respecto al eje X o respecto al eje Y. ¿Cuál va a ser la variante? Este mismo arco de curva, si gira respecto del eje Y, tengo que tomar, obviamente, sus respectivos valores de Y, y este arco de curva, al girar respecto al eje Y, me va a quedar lo siguiente. Y lo mismo, estas son distancias que son los radios de giro, por lo tanto, estos son también circunferencias. Por lo tanto, es válido el mismo análisis. Lo que va a cambiar es que en este caso estoy integrando el eje Y. Entonces, en este caso, el volumen generado por ese arco de curvas que genera ese sólido de revolución va a ser, en lugar de AB, va a ser los valores de ordenadas. Esto era A, esto era B. No va a ser la integral entre B, porque ahora estoy integrando el eje Y. Si esto es C y esto es D, va a ser la integral entre C y D del arco de curva, pero ahora que depende de Y, no f de x. Elevado al cuadrado diferencial de Y, y eso estaba multiplicado siempre por la constante. Esta es la diferencia si yo quiero el volumen engendrado, pero cuando el arco de curva gira alrededor del eje Y. Estoy integrando el eje Y en lugar del eje X. Esa es la única variante. La fórmula es la misma. Muy bien, voy a utilizar este mismo gráfico para la última ecuación. Así como puedo calcular el volumen de un sólido de revolución, puedo calcular el área lateral. Área lateral de un sólido de revolución. ¿Y qué es el área lateral? Fíjense para que entiendan. La superficie del cilindro, profe. Esto es, supónganse, el sólido de revolución, si quiero acostado, de un cilindro. Recién calculamos, como esto es un cuerpo, el volumen encerrado por ese cuerpo, que es lo que llamamos volumen del sólido de revolución. Este así, este así, este así, así. Es el volumen de este cuerpo. ¿Qué es el área lateral? Para yo poder construir este cuerpo necesité de una determinada cantidad de material. Importantísimo en el cálculo de ingeniería. Entonces, ¿qué hago? Voy a abrir este cuerpo por lo que se llama en la superficie una generatriz, y este cuerpo necesita de toda esta superficie para poder construir este cilindro. Esta superficie es lo que se denomina superficie lateral del cuerpo. ¿Por qué? Y porque es lo que envuelve, por eso lateral. Entonces, esto es lo que vamos a calcular ahora. ¿Qué cantidad de material, llevando a la práctica,
necesito para construir este cuerpo. Eso se denomina área lateral de un sólido de revolución, en este caso porque estamos calculando de un sólido de revolución. Para que entiendan, una lata de arveja es un cilindro. ¿Cuánta cantidad de ese material necesito para generar ese cilindro, esta lata de arveja? La corto con una tijera por una generatriz, por un lado cualquiera, y abro. Y me queda la cantidad de ese material que necesito para construir, sumándole obviamente después las bases. Pero el área lateral es esta. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Calcular el área lateral. ¿En qué se va a diferenciar del cálculo del volumen? Bueno, voy a tomar el ejemplo nuevamente otra vez del cilindro, que es lo más sencillo que utilizamos recién para poder calcular un volumen medio y después en el límite, el volumen inferior, medio y superior tienden a ser iguales cuando el número de particiones tiende a infinito y la norma de partición tiende a cero. El mismo análisis voy a hacer para calcular el material porque estoy tomando ese cilindro. Entonces, si yo miro, dijimos el cilindro, es una figura que evidentemente tiene sus bases iguales y paralelas. Si yo abro, y acá le mostré el cilindro, es esto lo que estoy tomando, si yo abro, por cualquier generatriz, lo que me queda es un rectángulo. Por lo tanto, si yo abro el cilindro, lo que me queda es un rectángulo. Por lo tanto, el área lateral de un cilindro es el área de este rectángulo. ¿Y cómo se calcula el área de un rectángulo? Y todos sabemos, base por altura. Y entonces, si nosotros miramos, la altura es la distancia perpendicular a las bases. Vamos a explicarlo un poquito porque... Fíjense que si nosotros miramos entonces, esto que tenía así, yo lo abro, por donde quiera, me queda justamente un rectángulo. Donde si yo miro como las bases son circunferencias, cuando yo abro, lo que me quedó de este lado no es otra cosa que la longitud y la circunferencia. Y la longitud de una circunferencia se calcula como 2pi por radio. Y la altura va a ser la distancia entre las bases. Por lo tanto, entonces, y esta era la altura, lo que voy a obtener como justamente base es 2pi por el radio. Y esto no es otra cosa que la altura. Por lo tanto, el área lateral de un cilindro se calcula como 2pi por radio por h. Esta es la forma de calcular el área lateral de un cilindro. Donde si ahora asocio esto a mi figura, el radio ya sabemos que son los valores de función. En un punto cualquiera que tome. Y la altura no es otra cosa que la distancia entre dos posiciones cualquiera, por lo tanto la altura es un delta x sub y. Por lo tanto, si yo quiero hallar el área lateral de un elemento cualquiera, va a ser 2pi por el valor de la función, si quiero el área lateral media, en un punto medio, por su delta x sub i. De esa manera tendría que calcular si fuera un cilindro. Pero vemos que esto no es un cilindro, sino que en realidad, fíjense, si yo miro, y primero lo asocio, tengo que las bases van aumentando. Pero en realidad, esto no son rectas, son arcos de curva. Por lo tanto, si asimilo esto no es otra cosa que como si fuera un trapecio. El desarrollo lateral no es de bases exactamente iguales. ¿Son paralelas? Sí, son paralelas, pero tienen radios distintos.
porque los valores de función van aumentando. Bueno, pero además estos lados son lados rectos. En realidad, en nuestra función son arcos de curva. Entonces, fíjense que la altura, el delta x sub y, se mantiene, eso no varía. Lo que se está modificando son justamente los lados, que son arcos de curva. Son arcos de curva, porque no son tramos rectos. Entonces puedo asociar lo que estudiamos para calcular la longitud de un arco de curva, que es lo que está sucediendo aquí. Entonces, fíjense que si yo quiero calcular el área lateral de una posición cualquiera, cuando yo divido, porque divido exactamente igual ese intervalo a D en tantas partes como quiera, y calculo el área lateral de un pedacito, de un subintervalo, por eso subí, puedo asociar a esto. 2pi, el radio es el valor de la función en un punto intermedio, porque es un área lateral media. Y esa altura, fíjense que se va modificando. Se va modificando porque esto es un arco de curva. Entonces asocio cómo calculaba la longitud de un arco de curva. Y si ustedes recuerdan, era la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función en ese punto intermedio elevado al 4. 2pi por el radio, y la altura es la que va variando porque es un arco de curva. Para eso estudiamos cómo se calculaba la longitud de un arco de curva en una posición cualquiera. De manera tal de que esta expresión me está dando el área lateral de un pedacito en que yo dividí ese sólido de revolución en ese intervalo A. Si yo ahora quiero, obviamente, el área lateral total, tendré que sumar el área lateral de cada uno de esos pedacitos en que yo dividía el intervalo AD. En el límite, cuando el número de subintervalos tiende a infinito y la norma de partición tiende a 0, el límite de esa sumatoria me va a dar una integral. Por lo tanto, entonces, si ahora yo quiero, fíjense cómo asociamos lo que hemos estudiado. Quiero que el área lateral total, va a ser la sumatoria desde el primer subintervalo al último de las áreas laterales de cada uno de los pedacitos en que dividía el intervalo. Por lo tanto, va a ser la sumatoria, con i variando desde 1 hasta n, y en lugar de estudiar las laterales, digo esto, 2pi por el radio, que es el valor de la función en un punto intermedio. Ese punto intermedio C, repito, C sub i es un punto comprendido en cada subintervalo, un punto medio, por, evidentemente, acá me faltó delta x sub i, ¿verdad? Si recuerdan la formulita, 1 más la derivada por delta x sub i. 1 más la derivada al cuadrado de la función en el punto por delta x, que era la forma en que calculábamos justamente la longitud del arco de x. Pero eso, evidentemente, es la suma del área lateral. ¿Qué pasa? Si yo ahora le aplico el límite a esta sumatoria, significa que estoy haciendo que esta cantidad de subintervalos tienda a infinito, entonces la norma de partición tiende a 0. Y entonces, si le aplico el límite a esta expresión, el límite, cuando n tiende a infinito y la norma de partición tiende a 0, de la sumatoria con i variando de 1 hasta n, de 2pi por el valor de la función y por su arco de curva, esta
Este límite de esa sumatoria no es otra cosa que, fíjense, 2pi es una constante. Por lo tanto, por propiedad de integrales pueden salir fuera del signo integral. Por lo tanto, va a ser 2pi por la integral desde A hasta B del valor de la función por su arco de curva. Al cuadrado la derivada, no se olviden, diferencial. Y esa es la formulita para calcular la longitud, el área lateral de un sólido de revolución. Esta formulita entonces me permite calcular, repito, el área lateral del sólido de revolución. ¿Entendido, chicos? Se dan cuenta que lo único que hicimos es aplicar el concepto de integral definida que ya hemos estudiado. ¿Se entendió? Chicos, Sí, profe. ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, con esto damos por finalizado y con esto termina el dictado de la materia. Hoy es justamente la última clase y con esto termina los temas de análisis 1 más integrales impropias, que ya les dije, ustedes tienen ya colgado hace rato la clase dada por mí, tienen el video, donde tienen exactamente lo que es una integral impropia, cómo se clasifican en 2 grandes especies, donde en cada una de las especies tienen 3 situaciones y con ejemplo en cada una de ellas. Por lo tanto, con esto damos por finalizado el dictado y cualquier pregunta que tengan de la materia, no necesariamente de esto, de lo que fuere, todos tienen mi correo, me escriben y yo no tengo un problema de sacarle las dudas que tengan o hacemos una clase de consulta. Por las dudas, el que no tenga, le escribo aquí mi correo en el chat, de manera que todos lo tengan. Y si no, obviamente por la plataforma, pero a mí me llega rapidísimo, a mi celular ya me llega el correo directamente, y la plataforma tengo que abrirla. En cambio, si me mandan un correo a mi correo personal, automáticamente me entra en el celular y ya lo estoy leyendo. Así que me escriben y no hay ningún problema. No necesariamente tiene que ser la parte práctica, puede ser también la parte teórica, puede ser la parte práctica que necesiten también, ni un inconveniente. Bueno, chicos, un gusto de haber compartido con ustedes todo este cuatrimestre, de haber dictado la clase, ojalá que hayan podido aprender, y seguramente nos vamos a estar viendo en los exámenes, y el año que viene van a ser mis alumnos nuevamente, porque conmigo el año que viene van a cursar análisis 3, yo soy profesor titular de análisis 3, así que van a estar conmigo nuevamente en el dictado de esa materia en el primer cuatrimestre del 2022. Muy bien, chicos, un gusto, nos vemos. Gracias. Muchas gracias, profe. Nos vemos. ¿A qué hora empieza la práctica, Ya profe? empieza, 10:30 empezaba ya el práctico, así que... Buen día, profe. Ya me conecté. 5 minutos de recreo. Bueno, Y ya perfecto. comenzamos. Listo, Quedamos perfecto. conectados, Dale. chicos. Nos quedamos conectados, ¿no? Sí. Quédense conectados directamente, salgo yo. ¿Está? Chau, chau, nos vemos. Nos vemos, profe. Profe, Hasta gracias. luego. La